desconéctese de lo que es el mundo y pongamos este tiempo, démoselo completo a Él. No nos distraigamos por nada, sino que démoselo a Él, porque Él se lo merece. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al mundo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al hermano, a la hermana, al padre? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al vecino o al celular? Que estos cuantos minutos sean para dedicárselo a Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la exaltación. Así que comenzando, como la pastora decía, es un año de reingeniería, es un año de verdaderamente ver ese rompimiento. Y quiero comenzar con eso, donde ya sabemos que este año 2020 fue marcado con una poderosa palabra profética, año de rompimiento. Creo que así como yo, usted también recibió esa palabra con júbilo, con gozo, con alegría. Pero asimismo, Roa, a través de nuestros padres espirituales y a través de los distintos pastores de casa, ustedes ahí con la pastora Claudia, sé que nos alertaron a pasar este año 2020 con una visión calibrada, a no seguir viendo la vida como la estábamos viendo, solamente lo que se ve aquí natural, sino poder traspasar esa visión más allá, a poder pasar también este año con un espíritu revestido de fuerza, coraje para enfrentarnos a estos tiempos de crisis. Gracias al ABA que me tocó a mí esta temporada. Gracias al ABA que me tocó a mí pararme enfrente de esta pandemia. No voy a decir por qué me tocó a mí, no voy a decir porque yo nací en este momento, sino que gracias porque puedo demostrarle a Satanás que el Yahshua que le derrotó la muerte y que lo derrotó a él, vive en mí y yo puedo pasar al otro lado de esta pandemia y demostrarle a la siguiente generación que viene detrás de mí que yo no me quedé rendida, sino que yo hice ese rompimiento de esa generación que se ha quedado cautiva y que se ha quedado atrás acomodada. Verdaderamente se nos ha concedido un año más de oportunidad para poder despertar como padres, para poder despertar como hijos, para poder despertar como nación y dejar que Roa sea quien obre en nuestra vida. Con anticipación se nos anunció que en estos tiempos iban a ser difíciles, que las economías iban a ser golpeadas, que la angustia de las personas se iba a elevar, que la ansiedad, que la depresión, que la gente iba a andar pensando más en cómo poder guardar el dinero para comprar comida o para comprar los instrumentos de bioseguridad. Se nos anticipó. Lastimosamente, Satanás nos encontró como una generación acomodada. Pensábamos como en los tiempos de Noé, que eso ahorita no iba a venir, que eso era más adelante, tal vez para la generación de mis nietos, pero no nos alcanzó ahorita porque estábamos acomodados. Estábamos como una generación que hacía planes tras planes, una generación que pensaba de que hacía planes para el día de mañana. Y como dice Yahweh, los planes que yo tengo para ustedes son de bien y no de mal. Pero a veces nosotros queremos y hasta le decimos el por qué no se cumple lo que yo deseo. Pero tal vez esos no son los planes que Él tiene para con nosotros. Debemos verdaderamente en este tiempo escuchar la voz de Yahweh. ¿Cuántos de nosotros solamente le dedicábamos tiempo al ABA cuando era el día del culto? Y ya cuando se terminaba el culto íbamos a guardar la Biblia, íbamos a guardar el cuaderno y lo volvíamos a sacar en la próxima reunión. ¿Cuántos hacíamos eso y no le dedicábamos tiempo ni a Yahweh ni a nuestra familia? Hoy podemos ver cuántos divorcios se han desatado con esta cuarentena, con este encierro, cuánto se ha elevado la violencia doméstica, cuántos los hijos están aprendiendo a conocer a los padres y los padres a los hijos. Unos ni se aguantan, me imagino que muchos se han hasta llegado a golpear entre padre e hijo, porque estar todos juntos ahí unidos no era como común, no estaban acostumbrados y se ha desatado esa violencia porque tantos caracteres diferentes, tanto no tratar, no tener ese tiempo para conocerlo. Vemos cómo se puede desatar ahí los espíritus a modo de que las familias se puedan separar. Es tiempo, mis amados, que podamos reflexionar, que analicemos qué es lo que hemos estado dando a luz. Miremos a nuestro alrededor. Se ha venido un brote de tinieblas. Las huestes de maldad han encontrado cabida para acorralarnos y dejarnos encerrados en nuestras casas, solo viendo cómo se sigue destruyendo la nación, las familias, cómo se corta la felicidad y la esperanza del pueblo hondureño.
Pero digamos hoy, en este momento, yo me resisto a seguir siendo parte de una generación acomodada, a ser parte de una generación insensible, cobarde, que por no pelear se deja arrebatar la herencia que Yahweh nos dio. Hoy nos toca a nosotros hacer cumplir la palabra profética, año de rompimiento, año de reingeniería, año de levantarnos. Usted recuerda el versículo que se nos dio al inicio, donde dice que David consultó a Yahweh para ver si podía subir al monte y derrotar a los enemigos. Si usted ahí tiene cerca una Biblia, me acompaña a Primera de Crónicas 14, 10 y 11, donde dice que cuando David le consultó a Yahweh, inmediatamente Yahweh le respondió. Estaba tan compleja, cercana la comunión que tenía David con Yahweh, que inmediatamente escuchó su voz. Fue tan audible esa voz de que David le escuchó a Yahweh decirle, sí, sube. Y dice, entonces David le preguntó a Elohim, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? El Adón le contestó, sí. Adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal Perasim y ahí derrotó a los filisteos. Elohim lo hizo, exclamó David. Me utilizó, me utilizó. Hoy nos está utilizando a nosotros, a mí como generación, a usted como generación de padre, a mí como generación de joven, para poder también enseñarle a la generación de la niñez que viene detrás de nosotros. Me utilizó a mí para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Adón que irrumpe. Y ese Adón es mi padre y es su padre. ¿Cómo no vamos a tener esa fuerza para salir a pelear? ¿Cómo vamos a permitir que la ansiedad, que la angustia, que estar viendo las noticias, cuántos muertos, cuántos contagiados, va a ser mayor deleite estar viendo eso que podernos deleitar en esta palabra y podernos fortalecer en esa palabra? Si usted puede sentir la fuerza y la victoria con la que David estaba revestido cuando ungió como rey, ya lo había capacitado, ya lo había preparado para estos momentos difíciles. También Yahweh nos ha capacitado a nosotros. También Yahweh ya nos ha dado suficiente palabra todos estos años atrás para que ya estuviéramos capacitados para estos momentos, pero parece que estábamos dormidos porque todos estábamos como con miedo, atemorizados, y que todos entonces los hondureños nos vamos a morir con esa pandemia. Pues no, mi amado, no nos vamos a morir, porque Yahweh nos dijo que ninguna plaga va a tocar nuestra morada, porque Él es quien tiene cuidado de nosotros y nosotros corremos a Él como nuestro oportuno socorro. Como le decía, David había sido preparado para esos momentos difíciles que le tocaría salir a defender el pueblo de Israel. Él no fue parte de una generación temerosa, como estaba el pueblo del escuadrón de Israel cuando Goliat lo andaba atemorizando, cuando andaba diciendo, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el ejército de Dios? No, David dice que corrió inmediatamente a esa línea de batalla. Fue el primero y se le paró firme y le dijo, ¿quién es este incircunciso? Así podemos nosotros también posicionarnos hoy, decirle a nuestros hijos, ustedes a sus hijos, a esos jóvenes, posiciónense en medio de cualquier circunstancia. No hay que tenerle miedo, tal vez ellos tienen miedo a pensar el día de mañana qué va a suceder, no voy a seguir estudiando, ¿para qué estudio? Malgastar el dinero. No, debemos de estudiar, porque como decía Martín Lutero, así supiera que mañana moriría, hoy sembraría un árbol. Así que yo y también esa generación de jóvenes, sus hijos, sus nietos, también seguiremos estudiando, porque eso nos da la sabiduría para saber cómo actuar en este mundo. Y también el Ruach nos da la sabiduría espiritual para obtener esa fuerza que tuvo David, para parársele enfrente de ese enemigo y decirle, ¿quién es este incircunciso que viene a atemorizar al pueblo de Israel? Y vemos cómo Yahweh le dio la victoria. En este momento, mi hermano, que usted y yo tengamos ese rompimiento de estructura. Muchos pueden decir, yo pensé que iba a tener un rompimiento de que me iba a venir un carro o una casa. ¿Qué significa eso? Seguir pensando solo en lo material. Yo no digo que es malo, creo que todos necesitamos el carro para poderlos movilizar, o necesitamos una casa para vivir mejor, y son parte de las bendiciones del Padre. No es malo, lo malo es si ponemos eso material
por encima de la conexión que tenemos con Yahweh, porque muchos están pidiendo un carro y tal vez eso le va a servir para tener un accidente más adelante. Muchos están pidiendo una casa y ya después en la casa van a comenzar a hacer fiesta, o esa casa va a hacer que se produzcan otras cosas. No, sino que primeramente tengamos ese rompimiento de mentalidad. Debemos tener ese cambio de estructura, cambio de actitud y no dejar que estas cosas pasajeras dominen quién soy yo o determinen quién soy yo. Comencemos a utilizar la lupa de la palabra de Yahweh. Miremos cómo estamos en esta situación, porque nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz de Yahweh, porque no hemos aprendido a consultarle a Yahweh. Fuimos nosotros los causantes de abrir las puertas para que la plaga entrara a esta nación. Y fueron por dos cosas. No sabemos escuchar, como le dije al inicio. Y si ahí me puede acompañar a Éxodo 15:26. Y se lo leo de la Nueva Versión Internacional. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Adón su Elohim y hacen lo correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades. Si usted puede subrayarlo ahí, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios, porque yo soy el Adón quien los sana. Podemos nosotros impregnar nuestra nación de esa palabra, que Él es nuestro Adón quien nos sana. Él es quien sana a Honduras de esta pandemia y de todas las demás pandemias, del dengue y de todo lo que Satanás quiera ponerle nombre, a todo virus, a todo rotavirus. Yahweh es quien nos sana porque Él es nuestro Adón. El segundo punto, hemos dejado a Yahweh en último lugar y hemos elevado el amor propio más que hemos elevado el amor propio más que el amor hacia el prójimo. Y está en Apocalipsis 2:4, que esa también se la leo de la versión Nueva Internacional, que dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Como dice, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Verdaderamente hemos tenido un amor propio porque hemos sido egoístas al no desarrollar la palabra que hemos recibido, al no hacer que esa palabra de la que nos hemos embarazado o la palabra que nuestros padres espirituales han sembrado en nosotros, hacerla crecer para poderle dar de ese fruto a aquellas personas que tal vez se sienten desahuciadas, a aquellas personas que se sienten desesperadas. Nos hemos embarazado más del mundo. En este 2020 hemos dado a luz frutos amargos, ácidos, malos. ¿Cómo va a venir el amado a comer de ese huerto si nuestros frutos no son deleitosos? Pero tenemos a Yahshua quien intercede por nosotros. Recordemos la palabra que nos leía la profeta en Lucas 13:6 y 7. Y dice: luego Yahshua le contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. No decepcionemos más a Yahshua. Demostrémosle que nosotros somos ese vaso útil, dispuesto a ser llenado para darle aquellos vasos que ya no tiene. Demostrémosle que nosotros somos ese barro en el alfarero, que si tenemos todavía cosas que cambiar, Él nos va a moldear, pero si nosotros le permitimos, ya no lo decepcionemos más. Rompamos esa barrera de silencio que había entre Él y yo y aprendamos a escuchar su voz. Finalmente le dijo el jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en el jardín. Y el jardinero le dijo: Adón, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien,
y si no, entonces puedes cortarla. Podemos dejar que esa palabra nos dé ese cuidado especial. Podemos dejar que la palabra del agua Yahweh sea nuestro fertilizante, que podamos nosotros verdaderamente sacar todas aquellas raíces de amargura, todas aquellas raíces de iniquidad y darle paso a ese fruto frondoso, a ese fruto donde me permita verdaderamente yo poder decirle al Abba, valió la pena tu sacrificio. Se nos ha concedido un año más para mejorar, para tener un despertar, como lo dice Isaías 60, despierta, dígase usted ahí, despierte, despierte y ponga ahí su nombre, despierte Isabel y mencione ahí sus hijos, sus nietos, que despertemos para tener un alumbramiento, para que las tinieblas puedan huir de en medio de nosotros y de en medio de nuestra familia. Satanás debe de huir solo con escuchar nuestra voz, porque Yahweh ha puesto poder y autoridad en mi boca. Yahweh ha puesto poder y autoridad en mi boca. Y eso ahí usted todas las noches, dígaselos a sus hijos, a usted misma. Yahweh ha puesto poder y autoridad en mi boca. Hoy voy a hablarles sobre 3 generaciones. La primera generación es una generación que no fue corregida, ni se le inculcó el amor a Yahweh. La segunda generación es una generación que fue instruida en la palabra, pero se dejó intoxicar por la sustancia del mundo o le gustó más la levadura de Herodes. La 3 es una generación que fue instruida, capacitada en medio del desierto y ella sí llegó al cumplimiento del propósito. Para introducir en la primera generación que le hablaba, vamos a ir a la historia de Job. Si puede ahí usted buscar el libro de Job, vamos a leer el primer capítulo. Dicen el primero que vino Satanás y como siempre se nos ha enseñado que Satanás nos anda buscando como león rugiente, anda buscando la manera de cómo ver en qué fallamos, anda buscando la manera en que ver dónde flaqueamos o cuáles son nuestras debilidades. Dice en el 1, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que temía al Adón y se mantenía apartado del mal. Con esto ahí voy a hacer un paréntesis, que creo que nosotros como hijos de Yahweh ya no debemos de tal vez estar siendo partícipe de esos comentarios. Una generación que no fue instruida ni se le inculcó el amor a Yahweh. Entonces leemos nuevamente el capítulo 1, verso 1, donde dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable y de absoluta integridad, que tenía temor a Elohim y se mantenía apartado del mal. No sé si lograron escuchar esa parte donde les decía que muchos de nosotros a veces decimos, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿O por qué se murió él si era tan bueno? El mismo Yahshua nos dijo cuando anduvo aquí en la tierra, cuando le decían, maestro bueno, no me digan bueno, porque ni aún yo soy bueno, solo mi Padre que está en los cielos y ahora dentro de nosotros. Debemos de ir cambiando nuestra manera de hablar, la forma en que nosotros decimos las cosas. Vemos de que Job era un hombre intachable, era un hombre de absoluta integridad. Cualquiera de nosotros podía como cuestionar, entre comillas, que por qué le sucedió todo lo que le sucedió si era un hombre temeroso del Abba Yahweh. Pero ya vamos a encontrar las puertas abiertas y las debilidades que en ese entonces tenía Job. Dice en el verso 2 que tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era el hombre más rico de toda aquella región. En el verso 4, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Elohim en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Dice en el verso 6, un día los miembros de la corte celestial
llegaron para presentarse del lado. Y como les dije al inicio, Satanás siempre nos va a andar buscando, siempre nos va a andar acusando. Y dice que se presentaron los de la corte celestial, llegaron y el acusador Satanás vino con ellos. El Adón le preguntó: Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Adón: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Y usted puede ahí subrayarlo más fuerte y recordar que Satanás está observando todo lo que hacemos. Por eso debemos de ser ejemplo y demostrarle de qué estamos hechos, demostrarle que a nosotros no va a encontrar ninguna puerta abierta, como quiso presentársele a Yahshua en aquellos entonces cuando lo quiso tentar 3 veces, pero Yahshua siempre le salía con escrito está. Así también nosotros estamos tan llenos de su palabra que no encuentre Satanás cabida, que no encuentre puertas abiertas, que no encuentre ventanas abiertas para podérsele presentar a Yahshua y decirle: mira tu sierva, mira tu siervo. O que solamente esté observando lo que nosotros hacemos. Dice en el verso 8, entonces el Adón le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor a Elohim y se mantiene apartado del mal. La historia de Job nos da una gran enseñanza, porque Satanás tuvo alerta verde para presentársele ante Yahweh a acusar a Job. Ahora, ¿dónde encontramos esta primer puerta abierta? En la falta de corrección hacia sus hijos. Job como padre no estaba educando una futura generación, no estaba formando esa generación que amara a Yahweh por encima de todas las cosas naturales. Job le iba a pasar su tiempo y después ¿a quién iba a dejar? Si era ese legado, esa palabra que él tenía que depositar y sembrar en sus hijos para que ellos no dejaran morir esa herencia, esa palabra que Yahweh le había dado a él. Yahweh nos incita que ordenemos nuestra casa primero, porque dice que por ahí va a comenzar el juicio. Y también sabemos que la familia pues es el núcleo de una sociedad. ¿Cómo podemos estar diciendo que queremos una nueva Honduras, que queremos una nueva sociedad, si nosotros no estamos trabajando internamente en nuestra casa para poderle dar a esta nación una nueva generación, la generación que vamos a estar, y desde ya creemos que esa victoria es nuestra, de esa jornada de oración que va a haber en agosto? Debemos de creer que verdaderamente nosotros ordenaremos nuestra casa y le demostraremos a nuestros hijos, y ustedes también demostrarán como esa generación de padres que Yahweh nos ha alumbrado y nos ha dado ese despertar, ese alumbramiento y ese rompimiento de toda tiniebla, de todo paradigma. Dice que como Job, como hombre, como siervo de Yahweh, pueda que estaba como nosotros, pensando que estaba haciendo las cosas bien, pero realmente lo estaba haciendo a medias. Y a Yahweh no le gustan las cosas a medias. ¿Qué nos quiere mostrar Yahweh a través de este acontecimiento? Porque el tiempo de Job ya pasó. Este es nuestro tiempo y esta es nuestra temporada. Yahweh nos está hablando: hijitos míos, escuchen mi voz y no endurezcan su corazón. Vemos cuántos padres hoy en día no corrigen a sus hijos solo porque a ellos los corrigieron de una manera fuerte. Vemos una niñez y una juventud carente de valores, de modales, de cortesía, de falta de empatía, de sensibilidad. Ahora los jóvenes pasan por encima de los adultos, no les piden permiso, no les dicen buenos días y no les importa quién se lleven por delante. No, debemos de cambiar esa estructura en nuestra generación, en nosotros los jóvenes. Y por eso yo le he permitido a Yahweh que Él irrumpa en mi vida, me dé palabra, me dé fortaleza para salir y defender a esa generación que se está perdiendo. Porque yo traía recuerdo mientras hacía el mensaje y yo decía: ¿dónde verdaderamente me hubiera encontrado yo si tú, Abba, no le hubieras salido al encuentro a mi papá, a mi mamá? Yo era una hija tal vez de un hombre alcohólico, de una mujer que se sentía triste, que se sentía decepcionada, de una mujer que a temprana edad perdió a su padre y tuvo que trabajar a su temprana edad, no disfrutó su juventud y tuvo que hacerse cargo de una familia. ¿Cómo hubiera estado yo? ¿Qué ejemplo hubiera tenido yo?
pero Yahweh en su amor dice que con esas cuerdas de amor Él salió y corrió tras de nosotros como familia y nos trajo a esta tierra donde fluye la leche y la miel. Por eso yo no voy a permitir que esta generación se pierda. Si a mí me toca dejar todo lo material, si a mí me toca a veces me toca cuando voy a San Juan, no almuerzo, no ceno y no está mal, no está mal y no me siento mal, es como un servicio de amor que le doy a la Yahweh porque estoy agradecida de lo que Él hizo conmigo, porque yo no sé dónde me hubiera encontrado, cómo estuviera mi corazón, pero Él dijo, yo no quiero que Rita Isabel sufra, sino que yo quiero que ella cumpla tanto sus propósitos, tanto sus planes aquí en la tierra, como los planes que yo tengo para ella. Y puedo ver también con la fuerza que mi padre, el pastor Elvis, sirve. Él si le toca desvelarse, él lo hace. Si a él lo llaman a medianoche y tal vez no durmió la noche anterior, él va. Él va porque él sabe que su ovejita necesita del cuidado de su pastor. ¿Cómo no voy a estar yo agradecida cuando él tal vez llegaba trasnochado de estar en una cantina con infinidades de mujeres donde él estaba perdiendo su vida, donde él estaba destrozando su corazón, porque cada una de esas cosas que él hacía no le estaban alimentando el corazón espiritual, solo el natural que estaba prácticamente herido porque él tampoco no se crió con sus papás. Pero yo me pongo a pensar, ¿dónde estuviera yo? ¿Usted dónde se encontraría si Yahshua no hubiera salido a su encuentro? Si Yahshua no lo hubiera limpiado, si Yahshua no lo hubiera rescatado, ¿seremos tan egoístas que no pelearemos por esta generación? ¿Seremos tan egoístas que no podremos salir y dar esos clamores fervientes que se sienta, que vibren estos cielos, que vibren las tinieblas al sentir la fuerza con la que nosotros estamos clamando por ver una Honduras diferente? Hoy ahí yo los llamo, padres, a un despertar, a activar sus antenitas paternales y ver cómo se están comportando ustedes como padres, qué están sembrando en ellos, qué le van a heredar a Honduras. Otro punto de debilidad que se le encontraba a Jo es que estaba dando un servicio rutinario, estaba acostumbrado a la rutina, al servicio al Padre, pero no había tenido un encuentro genuino con Yahweh. Tengamos cuidado de cómo estamos dando nuestro servicio, porque la pastora, porque el líder me va a ver, me va a regañar si no voy, o verdaderamente yo lo hago de corazón. Como le digo, yo cuando estaba en el colegio no quería nada de Yahweh, absolutamente nada de Yahweh. Quería probar el mundo, quería, como dicen, comerme el mundo, pero yo sola y con mi propia sabiduría, porque dicen que los jóvenes nos creemos los dueños del mundo y pensando que nada nos va a acontecer. Pues en esos momentos yo me quería sentir que yo era autosuficiente y yo todo lo podía hacer. Pero en eso pasó, hay algo, no pude entrar a la U y eso me permitió que en esos momentos donde yo me sentía sola, me sentía mal, porque yo decía, ¿por qué no pude entrar? Si yo tenía el tanto deseo de poder seguir estudiando, fue un año en el que no estudié, pero Yahweh lo utilizó para poderme capacitar. Yahweh lo utilizó para que yo tuviera ese tiempo, porque si yo hubiera seguido estudiando, yo no le hubiera dedicado la vida a Él. Yo no hubiera tenido el tiempo para recapacitar y reconocer que verdaderamente debo de estar agradecida por lo que Él ha hecho en mi vida y en mi familia. Entonces en ese tiempo Él obró en mí y utilizó ahí a unos hermanos, instrumentos útiles que se dejaron guiar por el Abba Yahweh y vinieron se acercaron a mí y comenzaron ellos a trabajar y yo permití que también Él a trabajar en mí y ahora todos los fines de semana pues pasaba en San Juan y sé que voy a seguir pasando allá, pero todos los amigos o supuestos amigos que tenía en ese entonces ya no están, porque cada vez que ellos me decían, salgamos un sábado, salgamos un domingo, que salgamos aquí en la tarde, yo no puedo, porque decidí poner a Yahweh en primer lugar. Decidí darle primeramente a Yahweh el primer lugar en mi corazón. No decidí que otra persona lo ocupara, sino que primeramente Él. Si yo ya terminé mi compromiso, habrá tiempo para las otras personas, para mis amigos, para mi familia. Muchas veces yo no he compartido con ellos en reuniones porque me toca tal vez cumplir con una reunión en San Juan. Tal vez no he compartido muchas reuniones que en la casa central de Palabra Revelada se han llevado a cabo
porque me toca también estar cumpliendo con las actividades que tengo en San Juan. Pero me siento bien. Muchas veces me he desvelado, me he enfermado y lo que sea, he pasado por tanto, pero eso me ha hecho fuerte, me ha hecho la joven que hoy ustedes ven aquí, llena de amor al Padre cada día. Que tengo defectos, sí, infinidades, pero Yahweh se está perfeccionando en mí cada día. Y le hablo entonces de ese punto de debilidad que se le encontraba a Job. Y miremos hasta cuándo él reconoce que no tenía esa conexión espiritual con el Abba Yahweh. Y está en Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que podamos verdaderamente tener ese colirio, que la palabra sea nuestro colirio y podamos ver a Yahweh, podamos ver su esplendor. ¿Cómo ha sido su vida íntima con Yahweh? Sus ojos ya pudieron ver el inmenso resplandor de la gloria de Yahweh. ¿Puede su boca pronunciar la grandeza maravillosa de la mano del Abba? ¿O pronunciaremos más la aflicción en la que nos encontramos? Si no hemos estado, si no hemos sido una no hemos estado dando un servicio con excelencia al Abba, es el tiempo, es el momento que comencemos a sacar fuerzas de donde no las hay, porque dice la palabra que Yahweh se perfecciona en nuestra debilidad. Él no anda buscando personas musculosas, Él no anda buscando personas que con apariencia física o de renombre, Él anda buscando hombres y mujeres que digan, heme aquí, estoy dispuesta para pelear por una nación, estoy dispuesta para pelear por mi familia, porque me resisto acomodada. Otro punto importante en Job es que su corazón de carne se le había desarrollado tanto un apego con las cosas de este mundo que al verse él sin nada o al verse casi destruido, comenzó a expulsar la amargura que había en el corazón, más que todo natural, porque sabemos que dice que nunca claudicó contra Yahweh, pero sí en el capítulo 3 se ve cómo él comienza a maldecir el día que nació y comienza a hablar tantas cosas que no debe de ser un siervo de Yahweh. Yo no voy a decir que lo que le aconteció a Job era como para reírse o dar brincos de felicidad, claro que no, pero siendo un siervo de Yahweh, siendo un siervo fiel a la presencia de Elohim, ¿por qué no escuchó inmediatamente la voz de Yahweh diciéndole que esta situación solo era momentánea, que esta situación solo era para que él despertara y comenzara a tener un rompimiento de mentalidad y reconociera que había fallado? Tampoco Yahweh quería que se sintiera condenado, ni tampoco nos llama a nosotros que nos sintamos condenados. Él desea que nosotros aprendamos de nuestros errores para tener un arrepentimiento y que seamos convertidos para que así venga de la presencia del Adón tiempos de refrigerio. Ese tiempo que necesitaba Job, necesitaba nuevo tiempo, necesitaba entrar a la recámara secreta, entrar al taller del maestro y dejar que el alfarero moldeara su vida, porque no solamente era por él, sino por esa generación que estaba, que él venía después de él. Igual nosotros necesitamos entrar a esa recámara secreta, a ese taller del maestro y poder permitir que él nos moldee a su voluntad, tal y como él desea que actuemos aquí en la tierra, para que podamos ir sembrando esa semilla para esa nueva generación. Usted en sus tiempos ahí de estudio puede seguir meditando y escudriñando detenidamente el libro de Job. Después de ese proceso, Job reconoce su falta y se arrepiente y nuevamente se llena de fuerza. Lo podemos ver en Job 5:8 y dice, si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Elohim y le presentaría mi caso. Él hace grandezas, demasiadas maravillas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Él envía la lluvia a la tierra y agua a los campos. Él hace prosperar a los pobres y protege a los que sufren. Él frustra los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones. Después Job reconoce que solamente Yahweh es quien nos puede salvar. Solamente de Yahweh viene la victoria, solamente de Yahweh viene la fuerza. Cuando él lo perdió todo, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía y aparte le vino lo que fue la enfermedad de la lepra. ¿Cómo se sentía ese hombre? ¿Cómo estaba el corazón de Job?
pero dice que Yahweh siempre envía ángeles que utiliza personas, amigos o familia, ya sea, y utilizó a dos personas que estuvieran ahí nuevamente recordándole, no que se materializara, que por qué, que por qué, que por qué, sino para que despertara y reconociera que había fallado, cerrara esa puerta, pidiera perdón, se convirtiera y nuevamente se llenara de fuerza, como les dije. Y podemos ver cuando hay un hombre que reconoce verdaderamente que ha fallado, no que culpa a Yahweh, sino que reconoce que le ha fallado a él. Porque como decía Job, él hace grandezas, demasiadas maravillas. Yahweh siempre busca hacernos el bien. Yahweh jamás despreciará un corazón contrito y humillado y nos da más bien. Nos da más de lo que Satanás nos ha quitado. Y lo podemos ver en Job 42:12. Así que el Adón bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que en el principio, porque ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Y ahí podemos ir viendo cuáles son sus nombres, pero podemos ver cómo Yahweh, cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos bendice aún más de lo que Satanás nos ha quitado, pero Él desea ver ese corazón verdaderamente arrepentido para poderlo utilizar. Y dice de que Yahweh le dio la oportunidad a Job de ver hasta 4 generaciones. Ya Él no volvió a ser igual. Ya Él no volvió a cometer los mismos errores. Yahweh ya nos dejó la instrucción, ya Yahweh nos dejó la historia de Job para que la viéramos como un espejo, para que la viéramos como un ejemplo y no volvamos a cometer los mismos errores, sino que en este año de oportunidad lo tomemos y nos revistamos verdaderamente de ese arrepentimiento y de ese convertimiento para que tengamos ese refrigerio de parte de Yahweh y veamos ese rompimiento verdaderamente en nuestras generaciones. Él tuvo una oportunidad para recapacitar y plantarse firme en la tierra. La oportunidad que Yahweh le dio, se sacudió de todo el mal que le había venido y comenzó a calibrar su visión y permitió que la palabra de Yahweh encontrara cabida en su espíritu. Fue tanto así que pudo ver a las 4 generaciones que salieron de él, renacida y empoderada. Amén. Así que con esa parte cierro lo que es la primera generación. Acuérdense, fue una generación que no fue instruida ni se le inculcó el amor a Yahweh. No seamos parte de esa generación. De ahí vemos como Job recapacitó y después es un gran siervo de Yahweh, siempre lo fue, solo que había tenido esas puertas abiertas, pero después entendió que las tenía que cerrar y comenzó él nuevamente a trabajar en su vida. Ahora vamos a la segunda generación, donde hablaremos de un hombre que dice que sí fue instruido en la palabra, pero decidió revolverse con la levadura de Herodes, decidió intoxicarse con lo que en este mundo hay. En esta generación Yahweh había hecho un pacto con sus padres. Ellos tenían que instruir, encaminar y formar a ese varón que Yahweh les había permitido concebir y le enseñarían a través de la palabra impartida a ellos. Así que quiero que me acompañen al libro de Job 1, donde vamos a hablar del nacimiento de Sansón. Y dice una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Adón. Así que el Adón los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Si vemos ahí desde el Antiguo Testamento, vemos que Yahweh no nos manda el mal. Somos nosotros los que abrimos las puertas para que caigamos en manos de los enemigos y ellos nos opriman. En el verso dice, en esos días vivían en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoah de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Adón se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo, aunque no has concebido, aunque no has concebido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. Ahí está el pacto. Ten cuidado. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello,
pues él será consagrado a Elohim como nazareo. Desde su nacimiento, él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Si vemos en esos pequeños versos, hay cosas impactantes. Primero, cómo Yahweh rompe o hace una estructura general, una reingeniería sobrenatural en la vida de esa mujer, donde ya ella sale de esa tierra de maldición, donde ella sale de esa tierra de cautiverio porque era estéril. Y Yahweh en el libro de Deuteronomio nos dice que nosotros no seremos estéril. Entonces, como Yahweh hace ese Elohim milagroso, hace ese rompimiento en el vientre de ella y le dice que va a concebir y va a dar a luz un hijo. Pero ella se pudo embarazar porque creyó a la palabra del Abba Yahweh, creyó a su palabra y por eso cumplió el pacto que había hecho con Yahweh al no beber ninguna bebida alcohólica y al no comer ningún alimento prohibido. Y también ahí nos está diciendo el Abba Yahweh que todos somos engendrados y manifestados en esta tierra con un propósito, porque dice de que Sansón fue consagrado a Elohim desde su nacimiento y él comenzaría a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Eso nos manda también a nosotros a que rescatemos esta generación, que rescatemos esta tierra que Yahweh ha depositado en nuestras manos. Los nazareos, los nazareos eran para los antiguos hebreos hombres consagrados a Yahweh, que se abstenían de vino o de otras bebidas embriagantes, no se cortaban el cabello y poseían una fuerza espiritual especial. No es porque no se cortaban el cabello, no era algo natural, sino una fuerza espiritual especial. ¿Podemos también nosotros ahí hacer despertar esa fuerza espiritual? Sansón es un ejemplo de nazareo, consagrado como tal desde su nacimiento por su madre, lo cual se le relaciona por sus cabellos largos. Ahí lo que vemos también es la obediencia. No era tanto el cabello largo, no era tanto que solamente porque ella tampoco no bebió, no comió cosa prohibida o no bebió vino, es que por eso ya él venía con esa fuerza. No, es por la obediencia que tanto los padres como Sansón tuvieron. Vemos como los padres también le inculcaron a él para qué había nacido. Los padres de Sansón le pidieron a Yahweh instrucciones para enseñar a su hijo, le pidieron sabiduría para saber cómo formarlo, conocimiento para saber cómo encaminarlo hacia el propósito. Ese es el trabajo de los padres, pedirle a Yahweh sabiduría para corregir a sus hijos y ayudarles a descubrir su propósito, no dejarlos a la deriva, solo porque ustedes tienen trabajo para darles una vida mejor. No deben de poner la excusa del servicio en la iglesia. Yahweh en Eclesiastés en el capítulo 3 nos habla que para todo hay tiempo, que debemos de aprender a organizarnos y así poderle dedicar tiempo a la familia a través de los altares familiares o de tener tiempos de juego donde puedan participar todos los miembros de la familia. Así que cuando nació su hijo, ya estamos en el 13:24 de Jueces, así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón y el Adón lo bendijo y el niño creció y el espíritu del Adón comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manen Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Hay otro versículo que complementa ese y está en Lucas 2:40, donde dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia del Adón era sobre él. Podemos también nosotros creer como jóvenes que la sabiduría de Yahweh está puesta en nosotros, que seremos 10 veces más sabios que aquellos que no han querido atesorar la voz de Yahweh. Somos nosotros los que debemos de ocupar los puestos para poder estar al frente del Congreso, al frente de todos
todos los equipos que se necesitan, que están gobernando nuestra nación. Somos nosotros los que necesitamos ocupar esos puestos, porque tenemos tanto la sabiduría natural como la sabiduría espiritual, que es la mejor, porque Él es quien nos da el conocimiento para poder actuar y tomar las mejores decisiones. Yahweh necesitaba a Sansón para defender al pueblo de Israel. Hoy lo necesita usted y me necesita a mí. Yahweh necesitaba a Sansón para que se preparara y se pusiera firme como un muro de protección, como esa ciudad fortificada, como columna de bronce y como muro y como una columna de hierro y como muro de bronce contra todos aquellos filisteos, y pelearán, nos dice ahora Yahweh, y pelearán contra ti, Rita, pelearán contra ti, Pastora Claudia, y contra cada uno de ustedes, pero no los vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para librarte. Y yo he creído esa palabra, que pueden venir en contra de mí, ya sea con palabras de maldición, planeando ahí cosas que quieran confundirme, pero Yahweh está aquí para librarme y no permitir que ninguna acechanza del enemigo venga en contra de mí. Después vemos cómo Satanás va sutilmente seduciendo el corazón de Sansón, va acabando dentro de él, y la sustancia de iniquidad va creciendo. El mismo acontecimiento que nos relata el libro de Génesis. Yahweh era quien instruía a Adán y a Eva, pero ellos dejaron de escuchar la voz de Yahweh y comenzaron a escuchar la voz de Satanás y comieron de la sustancia de iniquidad. Eso lo encontramos en el capítulo de Jueces 14, que ahí se ve el crecimiento de esa sustancia de iniquidad. Y dice, cierto día estaba Sansón en Timna. Se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una mujer filistea y quiero casarme con ella, consíguemela. Pero su padre y su madre se opusieron, cosa contraria a lo que vimos en la primera generación. Job, más bien él era el que levantaba un altar para pedir perdón por sus hijos y no los corregía, ni les demostraba que todo tiene un límite. Pero los padres de Sansón sí se opusieron y le dijeron, ¿acaso no hay una mujer entre nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? ¿Por qué tienes que ir a donde los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Adón estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos y que ese fuera el tiempo de gobernar en Israel. En el verso 5 dice, cuando Sansón y sus padres descendían hacia Tinan, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. Y en este instante el espíritu del Adón vino con el poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Sí, pueda que haya sido una estrategia de Yahweh, pero Yahweh no le dijo que se acostumbrara a esa estrategia o que siempre iba a ser así, la que nos habla en el verso 4, donde dice de que su padre y su madre no se daban cuenta que el Adón estaba obrando a través de esa situación, pero Sansón se acostumbró a ese tipo de estrategia porque le gustó relacionarse con la levadura de Herodes. Si vemos en el tiempo de Moisés, de que Moisés creció en el mundo, creció con la levadura de Herodes, pero su corazón estaba puesto con el pueblo de Israel. Cuando le tocó salir para defender al pueblo de Israel, no se quedó de brazos cruzados, sino que salió y atendió la voz de Yahweh, siendo criado en el mundo, siendo criado por un hombre perverso que más bien quería matar a los de su pueblo y a los de sus raíces. Mientras que Sansón más bien se dejó contaminar por esa situación. Como Yahweh le dio la oportunidad, él decidió abrir la puerta para que pudiera Satanás entrar y seducir su corazón. Vemos en la historia, como les digo, de Moisés ahí, como él sí dejó que Yahweh obrara en su corazón y se cumpliera el propósito por el cual había
se le había mandado, ya se estaba acostumbrando a esa estrategia, se quedó acomodado a esa estrategia de si yo quiero esta mujer filistea de tierra enemiga, pues yo la voy a adquirir, yo la voy a obtener porque así lo quiero yo. Vemos que podría tener en él un espíritu altivo, un espíritu soberbio, solo porque tenía la unción del Padre, tenía la aceptación del Padre en ese momento, porque había sido consagrado a Yahweh de nacimiento y se le había dado esa fuerza espiritual especial. Pero Sansón se estaba acostumbrando a usar los beneficios del lava y se acostumbró a estirar los límites, creyendo que siempre era obligación de Yahweh darle la victoria. Como muchas veces nosotros no queremos tal vez orar y le decimos, pastor, ore por mí, pastor, ayune por mí, cuando es nuestra batalla, cuando se nos ha capacitado a nosotros para nosotros pelear por lo que es nuestro y no estar solamente pidiéndole al pastor o al líder o a otra persona que ore por nosotros. Puede acompañarnos en la oración, sí, pero es nuestro deber ir posicionarnos enfrente y aferrarnos, agarrarnos de esa palabra y verdaderamente creer que tenemos esa fuerza espiritual especial. Pero Sansón pensaba que era la obligación de Yahweh siempre darle la victoria. Recordemos el pacto que hizo Yahweh con los padres. Sansón iba a ser nazareo, quien iba a ser consagrado a Yahweh, no al mundo, pero él dejó que Satanás le tocara su corazón. Eso es lo que está pasando en la juventud hoy en día. No están siendo formados con un carácter de reino, donde aprendan a decir no cuando es no y a decir sí cuando es sí, a no mezclarse con la levadura de Herodes, a saber que andamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Yahweh nos ha llamado a hacer luz, no nos ha capacitado para no tirarnos al abandono, nos ha capacitado más bien para posicionarnos enfrente y demostrarle a aquellos jóvenes o a aquellos adultos o a aquellos niños que se sienten tristes que Yahweh nos ha dado un destino profético, que Yahweh nos ha marcado con ese destino profético. Hoy creamos y declaremos sobre los jóvenes, sobre nuestra juventud, sobre nuestra niñez, que nos deleitaremos en Yahweh y dejaremos que Ruach nos guíe de día y de noche. No apartaremos nuestro corazón de él, sino que permitiremos más bien que él nos escudriñe y nos limpie de todo error y de todo pecado. Otro punto que prácticamente fue la caída para Sansón es cuando dejó que Satanás le tocara su corazón. Cuando Yahweh nos dice de que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él emana la vida. Cuando Sansón le entregó su corazón a Dalila, ella que era de tierra enemiga, ella que era un yugo desigual para él, ahí es cuando él comienza a tener esa muerte espiritual. Al estar Sansón estirando los límites, ya venía debilitando esa área espiritual. Pero al entregarle su corazón a una filistea, a una persona que más bien lo estaba arrastrando al mundo, al dejar en descubierto la única parte de él donde podía sentir los latidos del lava, donde él podía ser cuál era y saber cuál era el deseo del Abba Yahweh, porque aquí es donde nosotros dice que Yahweh pone ese deseo en nuestro corazón de poder ir a hacer y cumplirse el propósito por el cual nos ha dado. Cuando estamos en esa recámara, ¿a dónde sentimos ese anhelo? ¿Dónde sentimos ese deleite? Es en nuestro corazón. Y Sansón permitió que el enemigo utilizara ese único miembro que tenemos para poder sentir ese amor por el Abba Yahweh, y él decidió que ese amor se convirtiera por la mujer, por Dalila. En el capítulo 16, 4 de Jueces, ahí nos relata que cómo Sansón se enamoró de una mujer llamada Lila, quien vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, veamos cómo Satanás utiliza a las personas. Hoy en día pueda que no utilice a un enemigo, sino hasta a un miembro de la familia, a un amigo, porque nosotros le damos prioridad
a otras personas, a otras cosas más que a Yahweh primeramente. Por eso les dije al principio, debemos de poner a Yahweh en primer lugar, para que así tengamos ese discernimiento de saber cuando una persona viene con buenas intenciones o viene con la intención de más bien de apartarnos de esta luz y llevarnos nuevamente a las tinieblas. Dice que los gobernantes salieron a buscarla y le dijeron que sedujera a Sansón para que le diga de dónde procedía su fuerza y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 100,000 piezas de plata. Tan intoxicado estaba Sansón del mundo que no pudo discernir, que no se le pudo revelar que el enemigo estaba entrando y estaba encontrando cabida en él para poderlo destruir, para poder impedir que él terminara el propósito por el cual había sido manifestado en esta tierra. Miremos en el versículo 20, donde dice ya del mismo capítulo 16, verso 20. Entonces ella gritó, después de 3 intentos, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando desperté, dijo Sansón, y pensó, haré como antes, enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta que el Adón lo había abandonado. Oigan bien, él dijo, volveré a librarme, despertaré. Estaba tan dormido de no sentir que ya le había entregado toda su vida, toda la esencia que él era al enemigo. Tan intoxicados estamos a veces cuando se nos da la palabra y no la recibimos por estar viendo otras cosas, ver quién sale, ver quién entra, ver que hay tanto afán. Antes decíamos que teníamos tantas reuniones y ahora que estamos en casa, como que hay mucho más trabajo porque Satanás siempre nos va a estar intoxicando del afán, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. Y con eso quiero que vayamos ahí al verso 1 de Juan 2, 15, 16. Donde dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Lo vemos con Sansón, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. También vemos como nuestras autoridades tienen ese orgullo de desear más y más y más, insaciable de querer no importarse quién se lleven de encuentro con tal de poder llenar ellos su alcoba de dinero, por poder ellos darle lo mejor a sus hijos, no importa quién se lleven de encuentro, pero Yahweh siempre ha pensado en nosotros y nos está por eso en este tiempo, nos sigue capacitando porque ya nos ha venido capacitando, nos sigue capacitando, nos sigue reforzando esa palabra que nos ha dado para que no nos atemoricemos ni nos perdamos en este tiempo. Nada de eso, dice en el verso, proviene del Padre, sino que viene del mundo. Este deseo se acaba cuando toda la gente, cuando todo lo que la gente desea tanto, como dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, pero el que hace lo que Elohim le agrada, vivirá para siempre. Debemos verdaderamente despertar a través de estas 2 generaciones que hemos visto. Sansón murió. A Sansón sí se tuvo tiempo de arrepentirse, pero tuvo que morir junto a sus enemigos. Yahweh no nos manda a morir junto con nuestros enemigos, nos manda que le demostremos la victoria, nos manda que le demostremos que Él nos ha hecho más que vencedores. Generación, despertemos, abramos los ojos espirituales, la gloria de Yahweh ha venido sobre nosotros y las tinieblas han cubrido las naciones, pero más sobre nosotros ha amanecido la gloria de Yahweh. Honduras nos necesita, alcemos un clamor a favor de ella, que la plaga que está en nuestra nación tenga que huir a través de nuestro clamor, a través de nuestra intercesión. Levantémonos como se levantó Débora como madre de Israel, porque una madre siente cuando su hijo es tocado. Sintamos también el clamor de aquella viuda, el clamor de aquel niño huérfano, el clamor de aquella persona que tal vez hoy no tiene que comer. Sintamos ese clamor y seamos nosotros quien levante un clamor no de petición, sino un clamor
por poder hacer que estas tinieblas puedan huir de nuestra nación. No seamos también nosotros los que se presentan ante Yahweh solamente a pedir. Alabémosle, glorifiquémonos, y a través de ese encuentro con Él nos va a llenar de estrategias, nos va a llenar de conocimiento y nos va a dar los planes para poder ir poco a poco venciendo estas situaciones difíciles en las que nos encontramos. Ahí usted también puede leer poco a poco cómo esa generación de Sansón tuvo que llegar a ese extremo de morir. Tuvo que morir con su enemigo, porque ya él se arrepintió y reconoció cuando ya estaba atado a aquellas dos columnas. Ahí él tiene un arrepentimiento, Yahweh lo escucha, lo perdona, pero él también se condena donde dice: muera yo junto a los filisteos. Recordemos que nuestra boca tiene poder y inflamamos la rueda de la creación. Así que ahí usted en casa también medite en esa generación, medite en la historia de Sansón, para que usted se la pueda enseñar a sus hijos, sobrinos, nietos, vecinos, a tantas personas que tenemos, para poderles hablar y que pueda llevar ese despertar y ese rompimiento de esa estructura. Con esto llegamos a la tercera generación, la que demostró el agallaje, la generación que verdaderamente Yahweh está necesitando en este tiempo, y es la generación de Josué. ¿Cómo se paró Josué cuando murió ya Moisés? No dijo: tengo miedo. No dijo: y ahora yo cómo voy a hacer. No dijo: yo no puedo hablar. No, él se posicionó firme porque ya había sido capacitado. Y vemos ahí en Josué 1, donde dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Adón, el Adón habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Desde pequeño él había sido instruido en la palabra. Desde pequeño él decidió servir a Yahweh. Como dice la palabra: y serviréis a Yahweh vuestro Dios, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y reprenderá toda enfermedad en medio de ti. Creamos esa palabra en este tiempo, que él reprenderá toda esa enfermedad cuando le servimos a él. Pero ahorita no nos estamos congregando, lo podemos hacer a través de un mensajito, a través de publicar que estamos teniendo tiempos de oración, para que las personas que de verdad no conocen o no saben cómo orar, podamos nosotros enseñarles, instruirlos a cómo ellos puedan orar y puedan cambiar la situación en la que se encuentran. En el verso 2 dice: y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. Nos ha llegado este momento a nosotros. Es nuestra temporada, como les dije anteriormente, es nuestro tiempo. Josué ya pasó, Moisés ya pasó, Job, Sansón ya pasaron. Ahora es el tiempo de Rita. Es el momento de que guiemos a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que les doy. Nosotros ya entramos a esa tierra. Necesitamos permanecer en esa tierra, y ese es nuestro trabajo, de que no nos distraigamos, de que no nos salgamos de esta tierra donde fluye la leche y la miel, y que si ha entrado enfermedad en nuestra tierra, que podamos nosotros hacerla huir, porque donde mora el Espíritu de Yahweh no puede morar las tinieblas, y la enfermedad son tinieblas de Satanás. Y dice en el verso 3: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, y también nos lo ha prometido a nosotros. Donde quiera que pongas los pies, donde quiera que pongan los pies los israelitas, donde quiera que pongan los pies, palabra revelada como Mayagua, palabra revelada San Juancito y todas las distintas iglesias, nosotros sus hijos estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto de Nehuet al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte, muy valiente. Ten cuidado de obedecer las instrucciones que Moisés te dio.
Eso es importante, subrayelo ahí, que tengamos cuidado de obedecer a las instrucciones que se nos ha dado en casa, las instrucciones que a través de nuestros estudios hemos encontrado, que podamos ponerlas en práctica, que podamos hacer cumplir sus mandamientos, que podamos hacer ser hijos obedientes verdaderamente. Instrucciones que Moisés te dio, no desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Nos manda que estudiemos constantemente ese libro donde encontraremos sabiduría, donde encontraremos ese maná del cielo, donde encontraremos ese río de palabra desbordado. Ahí encontraremos y sabremos cómo obedecer. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Por eso dice otro verso, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Porque aquí nos dice, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo. Y si hemos tenido miedo en nuestro corazón, si nos hemos sentido con angustia, con ansiedad, con depresión, que este momento sea ese río de lava y agua que como esas corrientes pueda llevar todos esos espíritus que no pertenecen a Yahweh, que no sintamos miedo, que no nos sintamos desanimados, porque el Adón, tu Elohim, está contigo donde quiera que vayas. Amén. El Adón que estuvo con Moisés, el Adón que estuvo con Josué, está con nosotros en este tiempo. Y dice en el verso 16, haremos, ahí le responden cuando hay una autoridad de parte del Padre, cuando se siente aquello de que dijo Josué, sí, yo me posicionaré enfrente de este pueblo y yo lo guiaré. Ahí se puede ver cómo Yahweh lo respalda a través de los siervos, a través de las personas que iban a estar a su cargo. Haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Adón, tu Elohim, esté contigo, tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Es tiempo, hermano, de que verdaderamente leamos y escudriñemos la palabra con sabiduría, que nos llenemos de ese espíritu revelado, que comamos esta palabra y la hagamos rema para que podamos ver ese alumbramiento verdaderamente de Yahweh. Así que con esta generación yo lo dejo, usted puede seguir también escudriñándola, llénese del poder, de la autoridad que tuvo Josué para creer verdaderamente que Yahweh puede obrar a través de nosotros, para creer que Yahweh puede hacer retroceder todo plan del enemigo, que Yahweh puede hacer retroceder todo aquel ejército que ven en contra de nosotros, porque Yahweh nos ha puesto aquí como atalayas, nos ha puesto aquí como límite de toda tiniebla y de toda acechanza del enemigo. Así que ahí le voy a pedir que cierre sus ojos. Voy a hacer una oración ya final para que verdaderamente se pueda cerrar este tiempo. Y usted ahí también pueda tener ese tiempo con Él, pueda también hablarle sus palabras, decirle verdaderamente si el Ruá ha tocado su corazón en este momento, que no sea yo, no me vea a mí, sino se sienta las palabras de Él hablándolo. Así que Abayao, en esta hora vengo levantando un clamor por ver un despertar en nuestras generaciones, por ver un despertar en las generaciones de mis hermanos en Comayagua, por ver un despertar en mis hermanos de aquí de Tegucigalpa, de San Pedro, de Dalí, Abayahue, de San Juancito, de Choluteca, por ver un alumbramiento en los niños jóvenes y adultos, porque la palabra de hoy pueda correr tras nuestros niños, tras nuestros jóvenes, y que ellos ya no sigan escuchando la voz de Satanás, que atencionen su oído a la voz de Yahweh, nuestro Elohim, tú Elohim grande y temible, tú Yahweh que estuviste con Moisés, con Josué, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Sé y creo que también estás con nosotros en este momento. Ven y irrumpe en la vida de cada uno de nosotros para que veamos tu luz, tu
tu luz resplandeciente en medio de nosotros y que toda tiniebla pueda huir, toda nube de pesimismo pueda huir, que todo hombre y mujer de doble ánimo pueda afirmarse en este tiempo, que desde hoy a través de esta enseñanza donde tú hablaste a nosotros podamos tomar la decisión de ser una generación emergente, efectiva, activa, con dones, talentos, listos para ponerlos en práctica al servicio del Abba Yahweh. Como generación no nos cansaremos de hacer el bien, no nos cansaremos de ensanchar tu reino aquí en la tierra, porque somos tus hijos, somos tu heredad y tú nos has posicionado en este tiempo para ser atalayas, para cambiar estos tiempos a una mejor nación, para cambiar en estos tiempos a cualquier metodía que Satanás haya sembrado en la vida de nuestras generaciones. Así lo creemos, Abba Yahweh. Bendigo a cada uno de los que se conectaron después, Abba Yahweh, los que están todavía conectados. Gracias por su vida. Bendícelos, guárdalos, Abba Yahweh, guarda mi vida. Y creo que ellos han recibido esta palabra, Abba Yahweh. Gracias te damos por este tiempo. Amén y amén.